Hola, este video va a mostrarles algunos ejemplos de ejercicios relacionados con el tema de capacitancia y materiales eléctricos en un capacitor. Se supone que ustedes ya han estudiado el tema y pues inclusive toda la parte que tiene que ver con materiales dieléctricos. Bien, esto es simplemente un resumen de las expresiones. Recordar primero que todo la definición de capacitancia, que es la que tenemos acá. Capacitancia básicamente es carga sobre voltaje. Esto es lo que nos permite a nosotros obtener la capacitancia teóricamente de diferentes configuraciones. No olvidar que la capacitancia es una característica del material que depende pues, simplemente de la geometría. Cuando combinamos capacitores en serie tenemos que sumarlos de forma inversa. Cuando los combinamos en paralelo los sumamos directamente. O sea, básicamente si queremos aumentar la capacitancia de algo, pues tenemos que eh, conectar las cosas en paralelo. Si queremos disminuirla, la conectamos en serie. Y también que tenemos una energía almacenada dentro de un capacitor y esa energía pues nos va a decir a nosotros, dependiendo de la capacitancia, pues qué tan útil es ese capacitor para nuestros objetivos de guardar energía. Y en algunos casos se habla también de la densidad de energía, que es simplemente coger la energía y dividirla por el volumen de nuestro capacitor. Entonces, como pueden ver, la densidad de energía depende directamente del campo eléctrico al cuadrado. Simplemente lo pueden calcular tomando la energía y dividiéndola por el volumen y aplicando las simplificaciones necesarias. Tenemos que cuando uno introduce un dieléctrico, muy importante, cuando uno introduce un dieléctrico de constante dieléctrica K o kappa, a ver si se escribe así, la capacitancia aumenta, cambia. Decimos que aumenta porque kappa normalmente es mayor o igual que 1. Entonces nuestra nueva capacitancia es kappa veces la capacitancia original. Eso es lo que sucede y eso quiere decir que para un capacitor de placas paralelas pues simplemente se multiplica nuestra capacitancia por esa constante. Asimismo también se almacena más energía. Un dieléctrico recordemos que es un material polarizable que no es conductor y la clave de todo es que es polarizable, es decir, tiene unos dipolos adentro que rotan y al hacer esa rotación se hizo un trabajo y por eso se almacena más energía en el sistema total de capacitor más dieléctrico. Entonces, esto es otra definición de otro libro, de Serway y del Halliday. Y arranquemos. Veamos este primer problema. Dice, la figura les muestra la carga versus la diferencia de potencial para tres capacitores de placas paralelas eh, que tienen unas diferentes áreas o separaciones de acuerdo a lo que muestra la tabla. Entonces ahora es asociar si el capacitor 1 le corresponde a la curva A o la B o la C. Como son de placas paralelas, sabemos que la capacitancia es epsilon 0 por A sobre D. Entonces podemos hacer una tercera columna acá y escribir la capacitancia. Y en este caso la capacitancia nos daría pues epsilon 0 por A sobre D. Voy a agrandar un poquito esto para escribir mejor. Voy a borrar esto tan feo. Entonces la primera capacitancia nos daría epsilon 0 por A sobre D. La segunda nos daría epsilon 0 por 2A sobre D, o sea, nos dio el doble. Y la última nos daría epsilon 0 por el área sobre 2D. Esto implica que el capacitor que tiene mayor capacitancia es el 2. Y en esta curva, ¿cuál será el que tiene mayor capacitancia? Recordemos que capacitancia es carga sobre voltaje. ¿Qué es esto? Carga sobre voltaje. Por lo tanto, en una curva de carga en función del voltaje, la capacitancia es la pendiente. Entonces, ¿cuál de estos tiene mayor pendiente? Pues el A, claramente. Entonces el A va con el 1. El que tiene menor capacitancia es el 3, porque da la mitad de todo, del de referencia. Entonces el C va con el 2 y pues el B va con el 3. O sea que la organización sería pues 1, 3, 2, con A, B y C. ¿Ok? Si lo hice bien. Perdón, 1, 3, 2 no. El de mayor capacitancia era el 2, ¿no? Entonces, el A iría con el 2 porque tiene la mayor pendiente. El de menor capacitancia es el 3, o sea que el C iría con el 3 porque tiene la menor pendiente. Y el B
iría con el 1. Eso sí, lo había hecho bien, lo he organizado mal. Listo. La de abajo dice, ¿cuál es la capacitancia equivalente de tres capacitores, cada uno de capacitancia C, si se conectan a una batería en serie, uno con el otro, o en paralelo? Un ejercicio antes para ustedes, hagan el dibujo de ese circuito. Te recordemos que cuando estamos en serie, la capacitancia disminuye, ¿cierto? Y cuando están en serie, pues tenemos que 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Todas son iguales, esto nos daría 3 veces C y por lo tanto la capacitancia equivalente nos daría C tercios. Disminuyó. Cuando están en paralelo, la capacitancia equivalente la suma y sería C1 más C2 más C3, o sea, 3 veces C. Bien, ¿y en cuál de los arreglos existe más carga en la capacitancia equivalente? Pues en la que tiene mayor capacitancia equivalente, que es 3C, o sea, en paralelo. Bien, estos son como de análisis, pero de pronto voy a dar una indicación de cómo hacer un problema. Miremos el 4, que muestra tres circuitos, cada uno consiste en un switch y dos capacitores que están inicialmente cargados. Ojo, recuerden que uno lo que siempre está tratando de armar es los tres valores de capacitancia, carga y voltaje. A ustedes aquí les están dando capacitancia y carga. O sea que todos estos tienen voltajes. Entonces calculen el voltaje en cada caso. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente, que cuando se cierra el switch, ¿en cuál circuito? eh, a ver, la pregunta es, cuando se cierra el switch, ¿en cuál de esos circuitos la carga en el capacitor de la izquierda se va a aumentar, a disminuir o a mantener la misma? O sea que lo primero que hay que ver es si realmente la carga va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la clave? Si yo conecto estos dos y cierro este circuito acá, pues al cerrarlo lo que va a suceder es que la carga puede fluir o no fluir dependiendo de si los voltajes son diferentes. Recuerden que la condición de equilibrio es que si este voltaje de acá es el mismo voltaje de acá, pues no va a haber diferencia de voltaje que haga que nuestras cargas se muevan. Entonces por eso es importante calcular el voltaje. Por ejemplo, en el primer caso el voltaje es 3 voltios y aquí a la derecha el voltaje también nos da, bueno, 3Q sobre C. Es realmente lo que nos da, ¿no? Vamos a agrandar un poquito. 3Q sobre C. Y aquí nos va a dar 3Q sobre C. Eso quiere decir que los voltajes a ambos lados son iguales. Por lo tanto no va a haber flujo de carga, o sea que no va a haber ningún cambio en la carga del capacitor de la izquierda. ¿Cuánto es el voltaje en el segundo caso? Aquí daría 6 sobre 3, o sea 2Q sobre C. Y en este caso a la derecha nos daría 3Q sobre C. O sea que el voltaje de esta zona es más grande que el voltaje de esta zona, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Que la carga va a fluir y entonces en este caso sí va a cambiar la carga en nuestro capacitor de la izquierda. Y en el tercer caso tendríamos que el voltaje es 6 sobre 2, 3Q sobre C. Y en el caso de la derecha sería 3Q sobre 2C, ¿cierto? Y por lo tanto el voltaje de la izquierda es más grande que el voltaje de la derecha. Y eso implica entonces, como las cargas positivas fluyen hacia donde disminuye el potencial, que vamos a tener un flujo aquí de carga, o sea que aquí va a disminuir, aquí en este circuito la carga en el capacitor de la izquierda va a disminuir. Aquí tenemos que el de la derecha el voltaje es más grande que el de la izquierda, entonces la carga va a fluir en esta dirección, o sea que aquí en este circuito la carga de la izquierda va a aumentar. Entonces la clave siempre es mirar los voltajes. Si los voltajes son iguales, no hay flujo de carga. Si hay un voltaje más grande que el otro, la carga positiva siempre fluye hacia donde disminuye el potencial, hacia el potencial menor. Bien, y así es que se resuelve este problema, pero traten de resolver, porque eso sale en los exámenes, una pregunta equivalente y es cuánto es la carga final. Aquí simplemente estamos diciendo que fluye, pero no sabemos cuánto es la carga final. Entonces, para saber cuánto es la carga final, simplemente igualen voltaje final al lado izquierdo igual a voltaje final al lado derecho. Eso es lo primero que hay que hacer.
Y recuerden la conservación de la carga. Carga total inicial igual a carga total final. Bien, eso es lo que hay que hacer. Listo, sigamos. Bueno, aquí dice el 8. La figura les muestra un circuito abierto. Está abierto porque el switch está abierto. Tiene una batería, 3 condensadores iguales, todos en serie. Y hay un amperímetro que está midiendo la corriente que pasa. Ya sabemos que la corriente al inicio es grande mientras se cargan los capacitores y luego va disminuyendo en el tiempo, hasta que se vuelve cero cuando están completamente cargados y ahí ya no puede fluir más carga. Dicen, cuando el switch se cierra y el circuito alcanza el equilibrio, o sea, pasó mucho tiempo y ya todos se cargaron, o sea, la corriente es cero, la diferencia potencial a través de cada capacitor y la carga en la placa de la esqueta de cada capacitor, ¿qué son? O sea, ¿cuánto valen? La diferencia de potencial a través de cada capacitor y la carga en la placa izquierda de cada capacitor. Y lo segundo, durante la carga, ¿cuánta carga neta pasa a través del amperímetro? Entonces, primero, ¿cuánto es el potencial a través de cada uno de ellos? Nosotros sabemos que como están en serie, eh, todas las cargas Q1, Q2 y Q3, todas son iguales a Q. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos, porque están en serie. Bien, ¿cuánto es la carga en un capacitor? La carga en un capacitor es la capacitancia por el voltaje. O sea que si sabemos a qué voltaje está este o este o este, porque son los mismos, porque son iguales capacitores, pues podemos saber la carga de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos reducir ese circuito simplemente a un circuito que está hecho, sería nuestra fuente, y lo reducimos los tres a un solo capacitor. Todos ellos están en serie y pues por lo que ya hemos visto lo sumamos por los inversos. Esta capacitancia es C tercios. Este es un voltaje B. Entonces miren que este voltaje al que está la fuente pues es el mismo voltaje al que está el capacitor, o sea que tenemos el voltaje y la capacitancia, y por lo tanto la carga, que es la multiplicación, es igual a B por C sobre 3. Y ahora hacemos el truco de devolvernos. Tenemos capacitancia, tenemos carga y tenemos voltaje. Si nos devolvemos otra vez al original, venimos de una reducción en serie. Y como venimos en una reducción en serie, lo que es igual es la carga. O sea que la carga de cada uno de ellos es la misma y es igual a la que teníamos originalmente, BC tercios. Y esa es nuestra respuesta. BC tercios. ¿Bien? Eso también quiere decir que cada uno de ellos está a B tercios, a un tercio de este voltaje. Recordemos que cuando están en serie la suma de todo esto nos tiene que dar el voltaje al que está conectado. Bien, sigamos. Cálculo de definición de capacitancia general. Aquí les ponen en el primer problema una cosa sencilla, les están diciendo a ustedes. eh, Perdón, antes de seguir en el problema anterior, una cosa que es con detalle. ¿Cuánta carga pasó por el amperímetro? Entonces resulta que la carga que pasó, pues este amperímetro lo que está midiendo es la carga que fluye así y que llega hasta acá, ¿cierto? Por lo tanto es CB tercios. No es CB, o sea, CB tercios por 3, porque realmente nosotros estamos arrancando electrones de esta placa de acá y pasándola para acá. El resto son interacciones aquí internas entre estas placas polarizándose. O sea que realmente la única carga que pasó por este amperímetro es CB tercios. Tener mucho cuidado con eso. Volvamos. Entonces aquí les preguntan que cuánto es la capacitancia de este sistema. Les están diciendo que las cargas, que el de arriba y el de abajo tienen menos 70 y más 70 pico coulombs, y les están dando la diferencia potencial. Entonces sencillo, esto es carga sobre delta V, les dieron Q, les dieron delta V y pues ya está, calculen la capacitancia.
Hay que tener en cuenta, o sea, lo que va a este problema también es que ustedes no piensen que todo tiene que ser placas paralelas o esférico o cilíndrico. O sea, prácticamente si yo tengo dos cosas cargadas, con cargas opuestas, eso tiene capacitancia. Miremos el ejercicio. Bueno, sigamos con otros, estos son todos sencillos. La idea es que los hagan. Cálculo de capacitancia. Miremos el 6. Dice, usted tiene dos placas planas de metal, cada una de esta área, 1 metro cuadrado, con las cuales piensa construir un capacitor de placas paralelas. ¿Listo? Entonces, capacitor de placas paralelas. Ya sabemos que C es igual a epsilon 0 por el área sobre la distancia. La pregunta es, si la capacitancia del dispositivo debe ser un faradio, ya que nos están dando la capacitancia epsilon 0 lo tenemos y el área también nos lo dieron, ¿cuál debe ser la separación? Pues entonces D es simplemente epsilon 0 por A sobre D. Y si ustedes hacen el cálculo de cuánto es la separación, les va a dar esta longitud. Esta longitud de separación, 8.85 por 10 a la menos 12 metros. Y si ustedes por favor van y miren el tamaño de un átomo, por ejemplo de hidrógeno, pues esto tiene tamaño de dimensión atómica. Entonces básicamente tendríamos que tener placas de 1 metro separadas por la distancia de un átomo. Eso se da es porque simplemente un faradio es una unidad demasiado grande. Entonces por eso es que realmente siempre hablamos de microfaradios y cosas de ese estilo. Entonces ahora combinación de capacitores. Miremos, a ver, el 10 ya se hizo en la presentación. Eh, Miremos el 9 a ver. Cada uno de los capacitores de la figura tiene una capacitancia de 25 microfaradios. Hay una diferencia potencial de 4200 voltios entre esas terminales que están ahí. ¿Cuántos coulombs de carga pasarán a través del amperímetro o del amperímetro A? Bien, entonces la idea es que estos capacitores se van a cargar, va a dejar de fluir la carga y la pregunta es cuánto carga total pasó. Y tengan en cuenta que como el amperímetro está en esta zona, pues está midiendo la carga almacenada en ellos tres. ¿A qué me refiero? Si el amperímetro estuviera más bien acá, él estaría midiendo solamente la carga que se utilizó para cargar a estos dos. O si el amperímetro estuviera acá, estará midiendo solamente la carga que se utilizó para cargar este capacitor. O sea, es muy importante ver la ubicación. Si yo lo hubiera puesto acá, también estaría mirando solamente este. Si yo lo hubiera puesto acá, estaría mirando la de estos dos. O si yo lo hubiera puesto acá, estaría mirando la de los tres, porque lo que pasa por acá, pues es lo mismo que va a pasar por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después de analizar en dónde está ubicado, podemos ver que están viendo la carga de todos ellos. Entonces este problema pues es más fácil hacerlo reduciéndolos a todos. El diagrama será un solo capacitor. Todos están en paralelo, o sea que la capacitancia de esto es la suma, o sea 3 veces C. Tenemos un voltaje y por lo tanto la carga total será el voltaje por la capacitancia 3B por C. Y pues ya multiplicamos y ya lo obtenemos. De aquí lo que quería resaltar era simplemente que tengan mucho cuidado con la ubicación del amperímetro para saber qué carga está midiendo. Y si usted multiplica, le da esa respuesta. Bien, el 14, que tiene dos punticos. En la figura, la batería tiene una diferencia de potencial de 10 voltios. Ok. Y los 5 capacitores, cada uno tiene una capacitancia, todos son de la misma capacitancia, de 10 microfaradios. ¿Cuál es la carga en el capacitor 1 y en el capacitor 2? Ok. Entonces, la del 1 es la más fácil porque miren que si nos concentramos en esta zona, ustedes tienen que ese capacitor está en paralelo, ¿cierto? Porque pueden llegar de extremo a extremo solamente por cable. Está en paralelo con la fuente. O sea que usted ya tiene capacitancia 1 y voltaje 1, que es B. Y por lo tanto pueden sacar Q1, que es simplemente C1 por B1. Entonces ya salió la del capacitor 1. Muy fácil. Ahora viene el problema. Capacitor 2. Ustedes no pueden decir que el voltaje del capacitor 2 es B. Eso está mal. ¿Por qué? Porque B se está distribuyendo entre toda esta configuración. O sea, este tiene un pedacito, este tiene un pedacito, un pedacito. ¿Sí? Dependiendo de si están en paralelo o en serie. Entonces no podemos decir, no conocemos en este momento cuál es el potencial de nuestro capacitor 2.
Y aquí entonces nos toca hacer el truco de empezar a reducir y a devolvernos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primera reducción, detectar, vamos a concentrarnos solamente en esta parte de la derecha. La idea es, de nuevo, detectar quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Entonces, claramente, estos dos están en paralelo y no hay nadie más en paralelo, en serie, perdón. Entonces los vamos a reducir. Recordemos que todos tienen capacitancia C. Entonces podemos ir escribiendo rápidamente las reducciones. Circuito equivalente en la primera reducción sería nuestra fuente, un capacitor acá, otro acá, otro acá y así, ¿verdad? ¿Y qué capacitancia tendrían? Pues esto está en B, esto sería C medios porque viene de esta reducción, eso sería C y eso sería C. En la segunda reducción tendríamos este diagrama, voy a tratar de hacerlo un poco más pequeño. Estos de acá quedaron en paralelo. Entonces tendríamos un capacitor reducido que viene esa reducción en paralelo. Y recordemos que cuando están en paralelo, las capacitancias se suman. Entonces C más C medios nos va a dar 3 C medios y esto es C. Y por último, la última reducción, vamos a hacerlo bien chiquito acá. En la última reducción nos queda un solo capacitor, ese es el voltaje B. Y como están en serie, esos dos los reducimos en serie con inverso. Entonces sería 1 sobre C más 1 sobre 3 C sobre 2. Eso daría 1 sobre C más 2 tercios. Entonces sería 1 sobre C, 1 más 2 tercios, da 3 tercios más 2 tercios, 5 tercios. 5 sobre 13, o sea, 13 quintos. ¿Mm? Voy a pensarlo de nuevo para ver si no lo hice mal. 1 sobre C más 1 sobre esto sería 1 sobre 2 tercios, 1 más 2 tercios, 3 tercios, 1 más 2, 5 tercios, 5, sí, listo. Bien, y aquí ya empezamos a hacer el truco de devolvernos. ¿Cómo? Ya tenemos la capacitancia del último y tenemos su voltaje, es B, porque está conectado directamente a la fuente. Y entonces podemos sacar la carga. La carga es igual, pues a la multiplicación de esto sería 3C quintos por B. Entonces tenemos las tres cosas, capacitancia, voltaje y carga. Y ahora nos devolvemos. Resulta que como él viene de una reducción en serie, esa carga que hicimos acá es la misma que estos dos, porque estos me dieron este en una reducción en serie. Y como ya tenemos carga y capacitancia, pues tenemos voltaje, lo podemos calcular. Recuerden, C es igual a Q sobre B, o sea, el voltaje es Q sobre C. Y aquí también tenemos voltaje. Llamemos a este voltaje prima para diferenciarlos. Bien, y ahora resulta que este capacitor viene de una reducción en paralelo, o sea que el voltaje es el mismo. Entonces ya tenemos, este voltaje es el mismo, entonces ya tenemos el V y aquí también tenemos el V. Doble prima esto, prima. Y como ya tenemos capacitancia y capacitancia y voltaje, ya podemos calcular la carga de este y la carga de este. Y con esto queda resuelto nuestro problema. Entonces, como siempre, el truco es empezarlo a reducir y después cuando nos devolvemos, vamos mirando. Si viene una reducción en serie, la carga es igual. O si viene una reducción en paralelo, el voltaje es igual. Y con eso vamos armando las triplas de todo lado. Y con eso terminamos ese problema y no es tan difícil. Es simplemente de ser ordenados. Bien, háganlo por favor antes de seguir. Miremos este, que tiene dos punticos. Dice la figura, les muestra una sección del circuito. A ver, tenemos esta sección de circuito que está en la mitad. Tenemos un capacitor 4 que está abajo, conectado a tres capacitores que están en la parte de arriba. Esos tres capacitores de arriba están en serie y el equivalente de él va a quedar en paralelo con el de abajo.
les están dibujando también el voltaje en función de la distancia, tanto para los capacitores de arriba como el de abajo. Esos capacitores pues tienen voltaje, o sea el voltaje va cayendo. Entonces lo que tenemos es esto, que por ejemplo, que el voltaje al que está este capacitor pues es 2 voltios, el voltaje al que está este capacitor es 5 voltios y el voltaje al que está este capacitor pues es desconocido, corresponde a esta caída. Y también nos están diciendo que el voltaje al que está este capacitor es 12. Bien, entonces de aquí podemos hacer un análisis rápido antes de seguir, y es que si este está en 12, pues sabemos que toda esta combinación tiene que estar en 12. Y toda esta combinación pues va a tener el voltaje total, es la suma de todos estos voltajes. Entonces tendríamos que 12 voltios debe ser el que tiene capacitor 1 que es 2, más el que tiene capacitor 2 que es 5, más el que tiene capacitor 3 que ni idea. Y por lo tanto el voltaje en el capacitor 3 es 5, 12 menos 7. Entonces ya sabemos que esto es 5 voltios. ¿Listo? Sigamos. Dice, el capacitor 3 tiene una capacitancia de 0.8 microfaradios. Entonces nos dieron la capacitancia 3. Perfecto. Y ya tenemos el voltaje. Y cuando tenemos voltaje y capacitancia, ¿qué podemos sacar? Carga, que es C por B. ¿Cuánto es las capacitancias del capacitor 1 y del capacitor 2? Listo. Entonces, ¿cómo haríamos para obtener la capacitancia del capacitor 1 y del capacitor 2? Recordemos que C es igual a Q sobre B. Necesitamos dos de esas para obtener la tercera. Nos están pidiendo, por ejemplo, capacitancia 1, que sería igual a Q1 sobre B1. ¿Qué nos dieron? Nos dieron B1, pero no tenemos Q1. Entonces no podemos calcular todavía C1. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Miren que con la información que nos dieron acá podemos obtener Q3. Pero resulta que todos ellos están en serie. O sea que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3. Y como ya tenemos Q3, quiere decir que tenemos todas estas cargas. Y por lo tanto eso sí lo tenemos, esto ya lo tenemos. Y por lo tanto tenemos las capacitancias. Tanto para el 1 como para el 2. Y con eso terminamos. Analícenlo, resuélvanlo y siguen. Vamos a ir un poco más adelante para alcanzar a ver otros ejemplos. Energía almacenada en el campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, en el primer caso les dicen cuánto es la capacitancia requerida para guardar una energía de 10 kilowatts hora a una diferencia potencial de 1000 voltios. Entonces recordemos que la energía es Q cuadrado sobre 2C, que se puede escribir de varias maneras, ¿cierto? Como Q es C por B, daría C por B al cuadrado sobre 2, ¿sí? Etcétera. Entonces, miren, nos están preguntando cuál capacitancia. Entonces tenemos que tener alguna de las fórmulas que requieren, que tiene capacitancia metida. Pues es Q sobre C, Q sobre B. Y miren que nos están diciendo cuánto es la capacitancia para guardar una energía. Entonces, cuánto es la capacitancia para guardar una energía, eso es una U, a una diferencia de potencial, un V. O sea que básicamente nos sirve esta expresión, ¿cierto? Entonces ahí tendremos que capacitancia es 2V, 2U, perdón, ya ni me entiendo yo mismo, 2U sobre el voltaje al cuadrado. Y aquí el truco es simplemente no olvidar transformar esto en energía. 10 kilowatts hora es una medida de energía, porque será 10. Kilo es 10 a la 3. Watts es joule por segundo. Y en una hora hay 3600 segundos. O sea, segundo con segundo y nos queda energía. ¿Está bien? O sea, simplemente es lo que hay que hacer en este problema. Miremos otros más adelante. Capacitores con dieléctricos, aquí era donde quería llegar. Entonces en esta tabla les están dando la constante dieléctrica de varios elementos, de aire, que es casi 1, de poliestireno, de pirex, etcétera, silicona,
etcétera, y las constantes y la fortaleza dieléctrica, o sea, cuánto es el voltaje máximo que kilovoltios por milímetro, el campo máximo que podemos poner para que no haya chispa. Y vamos a ver, no sé, vamos a ver el 40, dice un capacitor de placas paralelas lleno de aire tiene una capacitancia de 1.3 picofaradios. La separación entre las placas se dobla y se inserta una cera entre ellos. El wax, si tenemos wax acá en esta tabla, creo que no. La nueva capacitancia, sí, no importa, eso precisamente. La nueva capacitancia es 2.6. Entonces, pilas. Tenemos un capacitor de placas paralelas. Su capacitancia original es epsilon 0 por A sobre D. Ellos hicieron dos cambios. Primer cambio, el D pasó a ser 2D. O sea que aquí tenemos una nueva capacitancia que sería epsilon 0 por A sobre 2D. ¿Ok? Todavía no hay dieléctrico. Y en el segundo caso, en el segundo cambio, se me acaba de cerrar, esperen un momentico, vuelvo a abrir. Vamos a ver si por aquí era como más adelante. Ya llegamos. Listo. Entonces, hay dos cambios. Primer cambio. La capacitancia nueva es igual a epsilon 0 por A, porque es un capacitor de placas paralelas, pero ahora la separación es 2 por D. Ese es el primer cambio. Segundo cambio es que además le metieron algo a nuestro capacitor. Entonces, venga, coloquemos que esto es la capacitancia original sobre 2. ¿Listo? La capacitancia original es simplemente lo que teníamos originalmente, esto. Y ahora, el segundo cambio es que ahora le metieron un dieléctrico. Entonces, por definición, esta nueva capacitancia es capa veces la que teníamos originalmente. Y esto nos va a dar capa sobre 2 por C0. A nosotros nos dieron en este problema la capacitancia original, este C0, vale 1.3 picofaradios, y nos dieron la nueva capacitancia, esta. Y nos piden que despejemos K. Entonces simplemente K va a ser igual a 2 por C' sobre C0. Muy importante haber tenido en cuenta el cambio entre las placas para que hubiera aparecido este 2. Y así podamos despejar la constante dieléctrica de ese material. Bien, estos son muy buenos, estos ejercicios, porque aquí es como para tratar de sacar los valores reducidos, los nuevos valores de capacitancia cuando hacemos estas combinaciones. Entonces, lo primero, cuando ustedes tienen estas combinaciones, tienen que tener cuidado para detectar si esos capacitores equivalentes están en serie o están en paralelo. Vamos a ver el caso de arriba, el caso 48, el 49, y ustedes ya podrían hacer el 50. 48. Fíjense que ustedes tienen aquí como un capacitor que está hecho por esta placa y esta placa, y tienen otro capacitor que está hecho por esta placa y esta placa. Resulta que como todo esto está conectado por el mismo cable, pues todo este voltaje es el mismo. Entonces, básicamente en este primer caso lo que tenemos son dos capacitores que están en paralelo, porque si ven que el voltaje es exactamente el mismo, es como si tuviéramos este cable dividido así, y luego se unen, y aquí se divide, y luego se unen. Este tiene constante eléctrica capa 1, este tiene constante eléctrica capa 2, y que al estar en paralelo sabemos que la capacitancia total es simplemente la suma, C1 más C2, ¿verdad? C1 es capa 1 por 1 original más capa 2 por C2 original. Son placas paralelas. Capa 1, C1 original, ¿a qué será igual? A epsilon 0
por el área, pero miren que ahora en este dibujo el área ya no es el área total, es el área sobre 2. Entonces aquí tendremos que poner área sobre 2. Pero la separación sí es la misma. Entonces sobre distancia. Más, y en este caso es capa 2, epsilon 0 por área sobre 2 por d. Y finalmente entonces factorizamos todo lo que podemos factorizar y nos daría capa 1 más capa 2 factor de epsilon 0 por a sobre 2d. Y esta es nuestra nueva capacitancia. Lo más clave, lo importante, fue haber detectado que esos dos capacitores estaban en paralelo. Ahora vamos a hacer el 49. En el caso del 49, ustedes ya lo pueden ver, lo que tenemos son capacitores en serie, ¿cierto? El diagrama de circuito equivalente sería, tenemos un capacitor y otro capacitor. Este está relleno con capa 2 y este está relleno con capa 1. Y lo que cambió fue la separación. Ahora esta separación es de medios, esa separación es de medios. ¿Y cómo sería la capacitancia equivalente? Entonces, como están en serie, tendríamos 1 sobre capacitancia total, o equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Esto nos daría 1 sobre capa 1 por la capacitancia, como si no tuviéramos dieléctrico, más 1 sobre capa 2, capacitancia como si no tuviéramos dieléctrico, y esto daría 1 sobre capa 1, factor de epsilon 0 por el área no cambió, como pueden ver el área es la misma, ¿sí ven? En ambos casos, pero sí cambió la separación, es de medios, más 1 sobre capa 2, epsilon 0 por el área de medios. Y luego simplificar, ¿bien? Y así se resuelve este problema. Y por último, pues ustedes pueden ver aquí que lo que tienen son pues como dos capacitores que están en paralelo, estos dos, y ese equivalente va a quedar en serie con este. Perdón, lo dije al contrario. Estos dos capacitores están en serie, ¿cierto? Estos dos están en serie, y ese equivalente va a quedar en paralelo con el de capa 1. Y ustedes ya lo pueden sacar. Entonces, por favor, practíquenlo, metan los valores y verifiquen que lo están calculando apropiadamente. Si entienden esta parte de cómo reducir esos capacitores, ya entendieron básicamente qué hacer. Bien. Aquí en este problema les están diciendo cuál es el voltaje de ruptura de la combinación. Básicamente es lo siguiente. Esto lo que les dicen a ustedes es que el voltaje de ruptura en cada uno de los capacitores es 15 voltios. O sea, si ustedes le ponen 15 voltios a esto, individualmente, se daña el capacitor, se quema, ¿sí? Se explota o lo que sea. Entonces no pueden hacer eso, no pueden ponerle 15 voltios. Claramente, si yo pongo 15 voltios a lo largo de todo esto, pues no va a haber ningún problema, porque esos 15 voltios se van a repartir entre esto, más esto, más esto. Entonces el voltaje equivalente, el voltaje que siente individualmente cada uno de ellos, pues es menor a 15 voltios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el voltaje que yo puedo poner aquí total, ¿sí? Entre estas dos patas, de tal manera que ninguno de ellos alcance 15 voltios. En otras palabras, si ustedes ponen un voltaje acá, ¿cuál sería el voltaje de este, de este, de este, de este y de este? Y si lo hacen, mirar cuál de esos alcanza a llegar primero a 15 voltios. Entonces, ¿cómo hace uno este problema? Como siempre, las reducciones para ver cuál de los dos fallan. Como aquí tenemos combinaciones en paralelo, pues el voltaje de los dos es el mismo, entonces hagámoslo más sencillo. Esta cosa sería un solo capacitor acá, más otro acá, más otro acá. Este sería la reducción de los dos que están ahí, que sería 40. Lo voy a poner microfaradios. Este de 10 queda igual. Y esta reducción es también de 40. Bien, entonces si yo a toda esta combinación le pongo un voltaje, entre estos dos terminales le pongo un voltaje V, este voltaje V va a ser igual al voltaje que tiene el primero de 40 más el voltaje que tiene el de 10 más el voltaje que tiene el de 40. Como todos ellos quedaron en serie, todas sus cargas son iguales, ¿cierto? Entonces, tenemos que esos voltajes
Por definición de capacitancia sería la carga sobre la capacitancia del de 40 más la carga sobre la capacitancia del de 10, que es de 10, más la carga sobre la capacitancia del de 40. En otras palabras, los que tienen mayor capacitancia tienen menor voltaje porque todas estas cargas son iguales. O sea que el primero que puede fallar en todos estos es el de 10, este es el que tiene el mayor voltaje. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es calcular cuánto es el voltaje del de 10 en términos de esta B que pusieron, lo igualan a 15, que es el voltaje con el que se rompería el de 10, que es el primero que se va a romper, y con eso les dice cuánto es el valor máximo del voltaje que pueden colocar. Plantéenlo, resuélvanlo y termínenlo. Bien, y con esto terminamos. Espero que haya sido como un muestreo apropiado de todos los posibles problemas, pero ya queda su parte hacerlos ustedes mismos, porque de otra manera pues aún no han entendido. Muchas gracias por su atención.